Con Dios. ¿Cuánto están agradecidos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Rey Santo. Gloria a Dios. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Damos las gracias al Señor por la vida de nuestro pastor Omar Moreno, por esta oportunidad, amén, que me da de estar predicando la palabra. Gloria a Dios, siempre es un privilegio, siempre una responsabilidad. Y estamos aquí, amén, no por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Y pedimos que así mismo sea Dios que se glorifique en este día, que nos hable, que nos bendiga. Porque todos vinimos aquí para alabar al Señor y para recibir una palabra, amén. Quiero que me acompañe, por favor, al libro de Segunda de Reyes, capítulo 7. Segunda de Reyes, capítulo 7. Gloria al Señor. Saludamos a los hermanos que nos ven a través de las redes sociales y los que hoy nos visitan por primera vez, sean bienvenidos a esta casa, Centro Misionero Maranata, amén. Estamos para servirles. Segunda de Reyes, capítulo 7. ¿Cuánto la tiene? Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el sead de flor de harina un siclo, y 2 seads de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciera ahora ventana en los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad por el hambre, que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron los unos a los otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y le declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a su siervo: yo os declararé lo que han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas, se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido.
y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina en un siclo, y 2 seahs de cebadas por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta de aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada, y murió, conforme a lo que dicho el varón de Dios, cuando el rey descendía a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo: 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina se ha vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios diciendo: si Jehová hiciese ventana en los cielos, ¿pudiera suceder esto? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Y le sucedió así, porque el pueblo la atropelló a la entrada y murió. El Señor añada bendición a esta palabra. Toma asiento, por favor. Gloria al Señor. Tema de este día: Dios cumplirá sus promesas. Nos encontramos en el mes de la Biblia, y es importante que afirmemos a la iglesia en que Dios cumplirá cada palabra que está en las Escrituras. Dios lo va a cumplir todo. Y el día de hoy quiero ministrar tomando como referencia esta historia. Una de las cosas que no leímos, que están entre los versos que anteceden al capítulo 7, señalan que el profeta Eliseo era un profeta que cada vez que hablaba como si fuera Dios mismo hablando. Cada palabra que salía de la boca de este profeta se cumplía. Y algo tremendo que tenía este profeta era que si algún rey de otra nación quería atacar a Israel, Dios se lo revelaba a él. De manera tal que el profeta Eliseo siempre anticipaba al rey cualquier cosa que querían hacer sus enemigos. De manera tal que el rey de Israel prevalecía frente a todo plan que levantaran sus enemigos. Siempre porque había una palabra atinada de Dios sobre este profeta. Sin embargo, sobre este sitio que tuvo el pueblo contrario a Israel, sobre ellos, o sea, los sirios sobre Israel, Jehová no le reveló nada al rey de Israel. Esto nos permite ver de que Dios tenía un momento de prueba preparado para este rey, posiblemente porque este rey andaba en desobediencia a la palabra de Dios. La Biblia nos habla en el libro de Deuteronomio, y quiero que me acompañe a leer en el capítulo 28 algunos sucesos que iban a acontecer si el pueblo de Israel era rebelde a la palabra de Dios. Entre esos, en el verso 15 dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. El verso 49 dice: Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas. Versículo 52: pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda la tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Versículo 57: y al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que dieres a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio, en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Permítame señalar que parte de estas maldiciones por la desobediencia vinieron
sobre el pueblo de Israel por parte de los sirios. Cuando usted lee el capítulo 6, versículo 24 en adelante de Segunda de Reyes, usted va a notar que el rey de Siria, Ben-Hadad, llamó a todo su ejército y pusieron sitio sobre Samaria, sobre el lugar donde se encontraba el rey y mucho pueblo. En Samaria había un muro fortificado, un muro en el cual el rey confiaba, un muro en el cual el pueblo se sentía seguro de sus enemigos. Ellos creían que si el enemigo venía contra ellos en un momento determinado, tenían que primero hacer una brecha en el muro para poderle hacer daño. O sea, ellos tenían confianza en aquel muro, tenían confianza en los guardas de ese muro. Sin embargo, Dios permitió que el rey de Siria hiciera asedio, un sitio sobre ellos. O sea, que alrededor los cubriera de manera tal que ninguno de ellos pudiera salir vivo de aquel lugar. La Biblia nos señala cuánto tiempo ellos duraron en esa situación, pero sí nos menciona que hubo hambre. Hubo una hambre tan grande que la Biblia señala en el capítulo 6, versículo 25, que la cabeza de un asno la vendían en 80 ciclos de plata. Y vendían, mire esto, vamos a leerlo, el verso 25 del capítulo 6. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cat de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Cuando uno lee esto, uno ve la palabra estiércol y uno queda asombrado, y tú ves distintas versiones de la Biblia y muchas señalan que era estiércol. Sin embargo, hay otras referencias, otras traducciones del original griego, hebreos, corrijo, que señalan o especifican que donde señala que era un tipo de estiércol, posiblemente era una legumbre, una cebolla silvestre o una algarroba. Pero eran comidas que cuando ellos posiblemente no estaban en una situación de sitio, de guerra, no comían. ¿Quién va a comer una cabeza de asno? ¿Quién va a comer estiércol? ¿Quién va a comer estas cosas? Sin embargo, por causa de la opresión de los sirios, este tipo de comida se consumía. Y no solo eso, el valor era alto. Es como si en un país, por tanto problema económico que se diera, hay un nivel de inflación. Y por haber inflación, por haber mucha demanda, entonces, y la oferta ser poca, entonces el costo aumenta. En aquel momento la hambre era tan terrible que ellos estaban dispuestos a comer cualquier cosa para sobrevivir dentro de los muros en los que se encontraban. La Biblia también señala que en una ocasión el rey de Israel se paseaba sobre los muros y una mujer le llamó al rey. Y esto lo podemos ver en el versículo 27. Dice, y le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Me llama mucho la atención esta expresión, porque el rey entendió que la situación en la que ellos se encontraban solo lo podía salvar Jehová. Solo Jehová podía proveer al hambriento. Solo Jehová podía salvar a aquel que se encontraba en una situación terrible o similar. Solo Jehová. Y el rey le dice al final del verso 27, ¿de dónde te puedo salvar? ¿Del granero o del lagar? En otras palabras le está diciendo, no tengo trigo, no tengo cebada, ni tengo vino para darte. No lo tengo. Pero él vio la aflicción de la mujer y el verso 28 señala que el rey le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió,
respondió, esta mujer, señaló una mujer que estaba al lado de ella, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente. Mira la situación tan terrible que se encontraba el pueblo de Israel. Ya la gente se estaba comiendo sus hijos. ¿Qué fue lo que leímos en Deuteronomio 28:57? Que por causa de que le van a hacer sitio, se van a comer a los recién nacidos, se van a comer a sus hijos. Tanta era la necesidad de comida que se estaban comiendo aún a sus familiares. Pero en medio de esa incertidumbre, en medio de esa situación tenebrosa, estaba obrando Dios. Había un pueblo que se había apartado de Dios, o un gran número de ellos que había estado siendo rebelde a Dios, como el rey de aquel momento. Y Dios cerró la ventana de los cielos. Y dice la Biblia que cuando el rey de Israel tuvo cilicio, señaló que iba a cortar la cabeza de Eliseo. Mandó un mensajero y le diga, dale un mensaje a este hombre. Y dice la Biblia en el capítulo 33 del capítulo 6, que aún estaba él hablando con ellos, hablando de un anciano, Eliseo. Y he aquí el mensajero que descendía a él y dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? El mensajero que tenía que dar el anuncio a Eliseo de lo que decía el rey, entendía que la situación en la que estaban viviendo era porque Dios la había permitido. Sin embargo, habían perdido la fe. Y ellos dicen, ¿qué más vamos a esperar de parte de Jehová? Ahí entonces cuando Eliseo dice en el capítulo 7 versículo 1, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seah de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Lo que le estaba anunciando es que ustedes no tienen trigo, no tienen cebada, pero mañana a esta hora va a estar en un precio módico. Ay, Dios mío. Lo que hoy no pueden consumir, lo que hoy no pueden comer, mañana lo tendrán a un precio módico. Lo que hoy se le está haciendo complicado, lo que hoy no pueden comer, mañana lo van a tener esta misma hora. Ay, Dios mío. Y quizás la realidad de esto aquí no sea del todo igual en cuanto a alimentos se trata. Quizás una nación como Venezuela o muchos venezolanos están pasando por una situación similar de hambre, de desesperación. Y créanme que si la gente era capaz de comerse a sus hijos, entonces quiere decir que también andaban robando, también andaban jugando vivo en la ciudad, porque no querían perecer. Pero lo que me agrada a mí es que a pesar de toda la situación, Dios tenía una palabra. Dios cumplió una palabra en Deuteronomio. Al pueblo rebelde le va a acontecer estas cosas. Y ellos lo estaban viviendo. Reitero, la Biblia no señala cuánto tiempo ellos tuvieron ahí, pero sí muestra que solo le quedaban 5 caballos. Quiere decir que ya habían muerto la mayoría de los animales, o ya se lo habían comido. Y había muerto mucha gente. Era una situación terrible, como cuando inició el COVID. Las noticias, gracias a Dios en Panamá no se dio tanta muerte como en otros países que tiraban los muertos de la casa y los tiraban en la calle, como Ecuador. Imagínense esta situación, la gente muriendo sus familiares delante de ellos y tenían que sacar a enterrarlos. Y otros antes que se pudriera comérselos, ¿qué más podían hacer? Era una situación terrible.
Pero así como se cumple la palabra de Dios para los hijos de desobediencia, también la palabra de Dios se va a cumplir para los hijos de obediencia. Ay, Dios mío. También se va a cumplir para los que tengan fe en Dios. La voz de Eliseo en aquel entonces era como si fuera la voz de Dios. En estos días yo no le estoy mandando a usted a que busque un profeta que le declare su futuro, pero aquí está la palabra de Dios. Y si hay algo que usted lee y pueda creer, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. La Biblia muestra que cuando el profeta Eliseo declaró lo que iba a acontecer al día siguiente, a esta hora, el príncipe del rey, en cual el rey se apoyaba, dijo sarcásticamente: esto solamente puede ocurrir. No, él dijo, esto no puede ni ocurrir. Él dio a entender esto, no puede ni ocurrir, aunque Dios abra ventana en los cielos. Hombre de poca fe. Esto no puede ni ocurrir, aunque Dios abra ventana en los cielos. Sarcásticamente él estaba diciendo, aunque Dios abra una ventana aquí en los cielos y pueda ver hacia su trono, pueda ver hacia allá, él no puede hacer un cambio en esta situación, porque los ojos de él se habían humanizado. Los ojos de él estaban metidos en el problema actual, en la situación actual. Él pudo ver cómo la gente moría. Él pudo ver cómo quedaban sin alimentos. Él pudo ver cómo se estaban comiendo a sus familiares la gente. Él pudo ver el costo tan alto de una cabeza de asno, de estiércol de paloma. Él pudo ver el costo tan alto. Y él dijo, Dios no ha respondido en este tiempo, tampoco lo hará. La situación no va a cambiar. En otras palabras, era un hombre que él mismo se había condenado a morir. Ay, Dios mío. Cuando la gente pierde la fe en Dios, se condena a morir. Cuando la gente deja de creerle a Dios, solo está anticipando su destrucción. Pero el que decide confiar en Dios y en su palabra, va a venir un día de mañana. Al que decide prevalecer en Dios, su confianza en Dios, le espera un día bueno mañana. Y van a ver la mano de Dios en su vida. La Biblia señala que en medio de esta situación, fuera de los muros, habían 4 leprosos. Yo quiero que usted entienda de que los muros, lo reitero, los muros representaban seguridad para los israelitas. Pero imagínese ahora esta escena. Sabes que vas a morir porque no tienes alimento, no tienes comida. Y en vez de ponerte a clamar a Dios, en vez de comenzar a creer en Dios, sigues creyendo en tu muro. Ay, Dios mío, santo, santo, santo. Sabes que la situación del momento no es de vida y muerte, es de muerte. Pero sigues confiando en tu muro. No te reúnes con uno y dices, hey, vamos a pelear contra estos sirios para ver si Dios nos da la victoria, aunque seamos pocos. Vamos a unirnos. No, ellos decidieron esperar hasta la muerte dentro de sus muros. Porque para ellos su confianza era el muro. Yo no sé de cuánto su confianza es el muro en este lugar, pero para mí mi confianza está puesta en Dios. ¿Hay alguien que tenga su confianza puesta en Dios? Santo. La Biblia señala que fuera de estos 4 muros habían 4 leprosos. Y entienda algo, ellos no estaban afuera porque ellos querían. Ellos estaban afuera porque estando dentro se habían enfermado. Y la ley decía que ellos estaban inmundos. Y por ende
tenían que echarlo fuera de la ciudad. Eran 4 tipos leprosos que estaban acostumbrados a comer de la migaja que la gente le echaba. Estaban acostumbrados a comer de la basura que sacaban. Ay, Dios mío. Estaban acostumbrados a comer si acaso un familiar de ellos se acordaba de ellos y le llevaba comida. Pero eran 4 personajes que no tenían confianza en ese muro. Ay, esa. Eran 4 personajes que ya habían perdido la confianza en el muro. Y a veces Dios permite cosas en nuestra vida para que pierdas la confianza en ese muro. A veces Dios aleja de ti personas para que pierdas la confianza en esa gente. Esa. A veces Dios permite que pierdas el empleo para que pierdas la confianza en el empleo. Ay, Dios mío. Santo. Dios quiere que le creamos a Él solamente. Solamente. El salmista dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista entendía que Jehová podía ser su muro. El salmista entendía que Dios podía ser su socorro. Pero hoy en día hemos depositado la confianza en las cosas materiales y razonamos y actuamos por la razón, mas no por fe. Y la fe y la razón no se llevan. La fe no es por vista. La fe es creer la palabra de Dios, y a pesar de que la situación actual te muestra lo contrario, tú decides creerle a Dios. Tú decides creerle a Dios. Si estando en el mundo a alguien le faltaba el respeto a un familiar y antes tú corregías ese asunto con un tanganazo, con un cañón, de una forma a la carne, ahora en Cristo, cuando venga una situación, tu fe te tiene que mostrar a resolver el asunto de la forma bíblica, de la forma correcta. Ahí donde vemos dónde está nuestra confianza. Si nuestra confianza sigue estando en el tanganazo, en el cañón o en la justicia de Dios. Santo. Entonces es posible que muchos aquí tengamos confianza en distintas cosas y la hemos tomado como algo normal, pero a veces tiene que venir un tipo de zarandeo que nos remuevan como trigo para que podamos confiar en Dios, para que entendamos que nuestro socorro viene de Él, nuestra confianza viene de Él. La Biblia señala estos 4 leprosos. No dice cómo le llegó a la lepra, pero para la gente que estaba dentro del campamento, ellos lo miraban a ellos como poca cosa. Hoy te quiero decir, hermano, no mires a nadie a tu alrededor como poca cosa. Lo que hoy tú puedes ver como poca cosa, mañana puede ser el instrumento de Dios para bendecirte. Puede ser el instrumento de Dios para hacer cosas grandes. Ay, Dios mío. Porque ellos miraban y decían: allá están los leprosos. Y si un leproso venía acercándose antes del sitio, ellos decían: aléjate. Y ellos gritaban: leproso, leproso, para que ellos salieran huyendo. Pero en su momento de necesidad, ay, Dios mío, tuvieron que aceptar al leproso y al mensaje del leproso. Ay, Dios mío. Es que hay gente que está dispuesto, que no escuchamos, que no vemos, porque hoy nosotros estamos en la salsa. Hoy estamos bien. No me interesa más nadie. Pero cuando te bajas de ese carro de lujo, cuando te bajas de esa situación en la que te encontrabas, entonces la palabra del que tú no considerabas, ahora piensas considerarla en tu vida.
Así aconteció con esta gente. Los leprosos fueron muy diferentes a los que estaban dentro del muro. Ellos dijeron, mira, si intentamos entrar a la ciudad o intentamos entrar a ese muro, vamos a morir por la hambre que hay en ese lugar. Si decidimos quedarnos aquí donde estamos, también vamos a morir. Pero me llama la atención que esta gente, si Dios no la sanaba, estaban condenados a morir. Ay, Dios mío. Pero aunque estaban condenados a morir, querían ser salvos. Aunque su diagnóstico final era morir, si Dios no intervenía y quitaba la lepra de su vida, ellos dijeron, no entramos allá ni nos vamos a quedar acá porque vamos a morir. Pero vemos allá a lo lejos, vemos las casas, vemos los lugares donde están los sirios. Vamos allá. Si nos dan entrada, viviremos. Y si nos dan espada, bueno, vamos a morir. Lo mismo callado acá. Vamos a atrevernos a caminar. Lo que ellos no sabían, que detrás de su andar había una palabra profética de Dios que tenía que cumplirse con el pueblo. Y ellos caminaron y llegaron a aquel lugar y hallaron todo vacío. Eso fue lo que leí, todo vacío. Porque los sirios, al parecer, cuando era de noche y los leprosos caminaban, ellos allá Dios los hizo escuchar estruendo de caballos, de carros, de gente, de gran ejército, y salieron huyendo. Yo quiero decirle a alguien en esta tarde que Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales. Y hoy, a lo que nuestra lógica no le encuentra una razón, el andar en fe, con deseo de ser salvo, el caminar, nos va a abrir ese camino, esa bendición. Dios hizo algo y ellos huyeron, los sirios. Me imagino a los leprosos. Comieron como nunca, como años, como muchos meses que no habían comido, hasta saciarse. Vieron oro, vieron plata, se metieron en los bolsillos, vieron había más, encaletaron. Pero luego dijeron, estamos haciendo mal. Hoy es día de buena nueva. Iglesia, hoy es día de buena nueva. No vamos a callar. Es día de buena nueva. Y caminaron los leprosos de regreso. Y como los guardias los siguieron viendo leproso, ellos le tuvieron que gritar. Hay una bendición. Los sirios ya no están. Hay comida. Y el rey incrédulo dice, esa es una trampa. Ellos deben estar escondidos. Ellos saben que tenemos hambre. Están esperando que salgamos para acecharnos. Pero envió a dos tipos o un par de gente en dos carros de caballos, dos carros, ya de los pocos caballos que tenían. Y dice la Biblia que regresaron y dijeron, es así como dicen los leprosos. Y ellos salieron. Pero a la puerta se encontraba el hombre que había dudado que Dios podía hacer algo grande. Estaba el hombre que decía, aunque Dios abra ventana de los cielos, no va a acontecer nada. No se va a cumplir esa palabra, aunque Dios abra ventana de los cielos. Y dice la Biblia que lo atropellaron, lo aplastaron y murió ahí y no vio la bendición. Pero yo creo que aquí en Maranata todos van a ver la bendición. Todos van a ver la bendición. Todos van a ver cómo Dios lo bendice, porque están dispuestos a querer a Dios y no a la razón.
Están dispuestos a creer a Dios y no a lo que sus ojos están viendo o a lo que la gente le está diciendo a los oídos. Están dispuestos a creerle a Dios. Dios puede hacer milagros inexplicables de la noche a la mañana. Dios puede hacer eso que tú por años estás esperando en un abrir y cerrar de ojos. Dios puede manifestar su poder o mañana o hoy mismo. Dios solo quiere una iglesia que le crea, una iglesia que esté dispuesto a mantenerse firme. Alguien que esté dispuesto a creerle a Dios. Alguien que diga: yo no voy a ser más incrédulo, voy a creerle a Dios a pesar que hoy los cielos parezcan cerrados, a pesar que la tierra parezca de hierro, a pesar que no hay fruto, a pesar que ando limpio, estoy dispuesto a creerle a Dios. Estoy dispuesto a creerle a Dios. La prueba no es para siempre, pero en la prueba van a permanecer los que aún Dios tiene un propósito que cumplir y aún han creído en Dios, han perseverado en Dios, se han mantenido firmes en Dios. Sobre ellos se va a manifestar el poder de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir. Alguien que la reciba. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Y si usted no tiene una palabra de Dios atesorada en su corazón, agarre la Biblia y aunque no la entienda, léala. Léala. No sabe qué leer, lea Proverbios. ¿Cuántos creen que vamos a leer Proverbios en este mes? Lea Proverbios, lleno de sabiduría, lleno de temor a Jehová. Lea la palabra de Dios. Acompáñeme sobre sus pies. Gloria a Dios. Un leproso también puede ser sinónimo de una persona que no está totalmente alineada a la voluntad de Dios. Pero para ellos aún hay esperanza para ser usados por Dios. Si alguno en este lugar se siente en una condición terrible de pecado, que no cree que Dios puede hacer algo con su vida, yo te quiero decir que Dios sí lo puede hacer. Dios lo hizo con esos leprosos, abandonados, rechazados, estigmatizados. Dios lo hizo. Seguramente como no podían entrar al lugar, no podían saciarse por su propia cuenta, ellos en un momento dado estaban clamando a Dios para que Dios les preservara la vida. Santo Dios. Tenemos unos minutos más para adorar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador o quiera reconciliarse con Dios en este día, que pueda levantar la mano? Alguien que quiera aceptar al Señor, su corazón. Alguien que haya decidido soltar la confianza en su muro para confiar en Dios. Esha. Aleluya. Santo, santo. Aleluya.